muchas gracias por venir. Vamos a empezar estas pequeñas jornadas sobre el retablo de la vida de San Juan Bautista de la Cartuja de Miraflores, aprovechando que tenemos las 4 tablas cuatro de las 6 tablas del retablo en el museo, que las tenemos en depósito del Museo del Prado durante dos años. Que, bueno, el que no las haya visto, yo le invito que si no, hoy otro día pasee un poco por la sala. Y, bueno, para empezar, tenemos la suerte de contar con 2 profesoras de la Universidad Complutense, que son las personas que en los últimos años se han dedicado a investigar más este tema, este autor, y están trabajando sobre la Cartuja y, bueno, el contexto, el ambiente, vista como un conjunto, como un espacio con muchos elementos, no solamente fijándose quizás como se ha hecho hasta ahora en algunas piezas del retablo, el sepulcro o algunas obras más destacadas, sino, bueno, vista como un conjunto. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho a las 2 que hayan accedido a venir esta tarde. Primero nos va a hablar la profesora Olga Pérez Monzón, que es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha trabajado sobre todo sobre el arte castellano en la Baja Edad Media. Empezó con las manifestaciones artísticas ligadas a las órdenes militares, sobre lo que hizo su tesis doctoral. Y, bueno, desde entonces ha ampliado sus campos de investigación. Bueno, ha participado en muchos proyectos, bueno, varias decenas de publicaciones que, bueno, pueden encontrar fácilmente. No me voy a extender. Además, bueno, varios de sus trabajos han sido premiados. Bueno, es una de las grandes especialistas, unas personas que más sabe de este tema. Y nada, vamos a hacer otra cosa, las 2 conferencias seguidas, y luego haremos el turno de preguntas. Así que nada más, no quito más tiempo. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar en estas pequeñas conferencias dedicadas a la Cartuja de Miraflores, dedicadas al maestro de Miraflores y, si me permiten, además de agradecimiento, una pequeña nota emotiva, ¿no? Toda mi familia materna es burgalesa y mi madre falleció hace un año y le hubiera gustado mucho, ¿de acuerdo? Bueno, pues que contribuya en el estudio y en el trabajo a su querida tierra. Y, bueno, sin más, vamos a empezar a hablar, entre la profesora Matilde Miquel y yo, vamos a centrar las intervenciones en la Cartuja de Miraflores, porque hablar de las pinturas, de esas pinturas estupendas que hoy se pueden ver en el Museo de Burgos, antes de ello tenemos que contextualizarlo. Y esa contextualización es la que estamos intentando llevar a cabo a través del proyecto de investigación que ahora está en curso. Un proyecto de investigación centrado en el arte tardomedieval castellano, sobre todo de un modo muy específico en uno de los periodos más fructíferos, más eclécticos, también más controvertidos de la historia, como es el reinado de Isabel I de Castilla. Y uno de esos edificios que realmente significa y representa el carácter ecléctico y variado de ese periodo es precisamente la Cartuja de Miraflores. Claro, realmente hablar de la Cartuja de Miraflores pues es encontrarnos con una nutrida bibliografía. Que tiene ejemplos y textos paradigmáticos como el texto de Joaquín Yarza, cuando con motivo de la restauración del retablo y del sepulcro de Miraflores, pero tiene también textos emblemáticos, textos que nos remiten al siglo XIX, al siglo XVIII, y todo ello nos está suscitando o nos coloca en el papel referencial y la fortuna que siempre ha tenido la Cartuja de Miraflores. Humildemente, modestamente, a través del proyecto de investigación, a través de profesionales de distintos ámbitos, de distintas especialidades, nos estamos acercando a este ámbito con la idea de trabajar sobre un concepto global del mismo.
Todos un poco conocemos ciertos hitos definidores de la Cartuja de Miraflores, como su construcción a mediados del siglo XV por la familia de los Colonia como lugar de enterramiento de Juan II, y como su conclusión, o una de sus grandes conclusiones finales, nos sitúa a finales del siglo XV con la realización del retablo, del Gran Retablo Mayor y del Sepulcro Mayor. Realmente lo conocemos, pero es que además, afortunadamente, podemos disfrutar de ello. Y eso ya de entrada es maravilloso, porque las piezas se han conservado a grosso modo, pero realmente la Cartuja tuvo más. Tuvo una impresionante colección pictórica, configurada no solo como dádivas, como regalos de los propios reyes, sino de todos los comitentes, todos los nobles que querían asimismo dar ese donativo a la Cartuja. Tuvo un nutrido tesoro, alhajas litúrgicas, tuvo una importante biblioteca, es decir, la Cartuja conserva gran parte de sus piezas, pero también la Cartuja es un ejemplo de un tesoro dividido en el tiempo. Y para entender su completo significado, lo que queremos es enhebrar todos los pespuntes, unir, intentar codificar o intentar acercarnos a una imagen global, heterogénea, holística de lo que fue la Cartuja. A esa intención, a esa recuperación integral del concepto y de la memoria de la Cartuja es en lo que estamos trabajando. Y eso nos lleva a dos protagonistas, o a dos primeros protagonistas, unos protagonistas que corresponden a esferas diferentes, pero perfectamente enhebradas en el contexto del siglo XV. Uno de ellos es Juan II, el padre de Isabel I de Castilla, rey de Castilla, y el otro, uno de los grandes obispos de las figuras eclesiásticas vinculadas a Burgos, Alfonso de Cartagena. ¿Por qué nos interesan esos protagonistas? Bueno, ahí tenemos que hacer un poco de recuerdo histórico. Una motivación implícita al quehacer regio es dejar memoria de sus actos. Y una de las formas de dejar memoria de sus actos es crear panteones fúnebres. Todos conocemos o tenemos en la memoria, por ejemplo, el Panteón del Escorial, ¿no?, como memoria de los Borbones y una memoria mantenida hasta la actualidad. Los reyes, a lo largo del periodo medieval, tuvieron varios panteones funerarios. El de la dinastía Trastámara, al que pertenecía Juan II de Castilla, no estaba en Burgos. Al contrario, estaba en una ciudad hito también de la Castilla del momento. Estaba en la ciudad de Toledo. Y en concreto, además, aquí tienen una imagen de la ciudad de Toledo, una planimetría de la Catedral de Toledo. Estaba en un espacio privilegiado de la Catedral de Toledo. ¿Por qué? Porque el fundador de la dinastía Trastámara, Enrique II, como un elemento memorial, decide fundar su capilla, una capilla funeraria no solo propia, sino de linaje. Ahí se entierra Enrique II, se entierran sus sucesores, y ahí, en ese lugar, estaba destinado a ser enterrado Juan II. Y todo parecía que iba a ir con relación al guión. Todo parecía que iba a apuntar a que Juan II se iba a enterrar en Toledo, porque además en la propia Catedral de Toledo, lo que tienen ahí señalado con color amarillo, estaba su gran valido, su poderosa mano derecha, el poderosísimo Álvaro de Luna, que lógicamente quería que también su rey, Juan II, se enterrara allí. Y contra todo pronóstico, Juan II rompió esta tradición. Y para saber por qué, los motivos que nos ayudan a entender por qué rompió esta tradición, hay muchos, pero hay dos muy significativos. Uno, una sencillamente toma de autoridad, una gestión de poder. En las crónicas de la época, Juan II le llamaban el rey sin corona, porque decían que Álvaro de Luna era quien realmente gobernaba. Con esta decisión, con separarse de Toledo, con separarse de su lugar, del lugar donde estaba enterrado Álvaro de Luna, tomaba una decisión que lo individualizaba. Y eso es, en términos de la época, un acto de carácter gubernativo. ¿Por qué Burgos?
Y en esta motivación de por qué Burgos entra de un modo claro la figura de Alfonso de Cartagena. Alfonso de Cartagena vinculado a la familia de los Cartagena, poderosísimos en la ciudad de Burgos. Distintos miembros de la familia coparon altos cargos en el Ayuntamiento de Burgos. Alonso de Cartagena fue un gran intelectual, participó en concilios, en el concilio de Basilea. Era como un asesor de Juan II. Si les pongo esta imagen, dirán, bueno, una madrileña nos viene a contar la imagen de Burgos y la imagen de las agujas de la Catedral de Burgos. Quien moderniza la Catedral de Burgos es Alfonso de Cartagena, quien impera y quien promociona la construcción de estas agujas que dinamizan la ciudad, dinamizan el perfil de la ciudad. Imagínense, si hoy sigue siendo maravilloso y es un perfil definidor de la ciudad de Burgos, imagínense qué sería en el siglo XV. Realmente fue una nota que despertó y que encumbró la ciudad de Burgos. Alonso de Cartagena va a hacer una serie de iniciativas para potenciar el desarrollo de Burgos. Y en esa potenciación de la ciudad de Burgos va a entrar también que el rey elija como lugar de enterramiento el entorno de la ciudad de Burgos. Con ello contaba con una reactivación de la presencia regia en la ciudad castellana, el Caput Castellae. Y eso es interesante tenerlo en cuenta porque de entrada ya tenemos que la elección de Burgos entra de esa visibilidad gubernativa, de esa propaganda política tan característica del momento. Las obras empiezan a mediados del siglo XV y las obras empiezan de acuerdo con una de las familias de arquitectos más importantes del momento, los Colonia, Hans de Colonia. La construcción, hay distintos estudios, distintos trabajos que han desarrollado el proceso constructivo del monasterio de la Cartuja, pero aquí les pongo un elemento añadido que, con motivo de una investigación que Azucena Hernández, una compañera de la Universidad Complutense, ha realizado, y es el trabajo sobre la orientación de la Cartuja de Miraflores. Todos conocíamos la perfecta estructura, la perfecta arquitectura de la Cartuja de Miraflores. El estudio demuestra que está perfectamente orientada. Su orientación coincide perfectamente con el solsticio de verano, con la fiesta de San Juan, algo que es lógico con un edificio que está destinado en homenaje a Juan II, porque la Cartuja surge no solo como un monasterio sin más, sino la iglesia de la Cartuja va a ser destinado a ser el lugar fúnebre de Juan II de Castilla. Pero la historia no siempre es lineal. El proceso constructivo de la Cartuja se prolongó en el tiempo. Tras un momento de parón vinculado a la muerte de Juan II, vinculado al reinado de Enrique IV, llegamos al reinado de su hija, de Isabel I de Castilla, e Isabel I de Castilla va a asumir como propio el patrocinio y la comitencia de la Cartuja de Miraflores y va a intentar terminar no solo la arquitectura, sino el ornamento, el ornato de la Cartuja. Y para ello también va a contar no solo con la aquiescencia de importantes autores, de importantes artífices de la época, sino va a contar también con el apoyo de figuras eclesiásticas de su época, como Pedro González de Mendoza o como Alonso de Burgos, obispos sí, pero eruditos, intelectuales, totalmente y plenamente insertos en el lenguaje político de la época. Al patrocinio de Isabel I de Castilla y en este deseo de cerrar este espacio corresponden las obras más célebres, casi más célebres, de acuerdo, de la Cartuja, y es el diseño material del sepulcro real de Juan II e Isabel de Portugal y el diseño material del gran retablo, del altar mayor, ambas obras realizadas por Gil de Siloé. También lo mejor, la autoría, la excelsa autoría, define los proyectos más extraordinarios. El problema es que
la fuerza, la potencia, la habilidad, la belleza de estas obras, del Sepulcro Real y del Retablo Mayor, es tan grande que prácticamente actúan como imán y automáticamente cuando entramos en la Cartuja todo queda aminorado ante su presencia. Y eso es lo que les he querido poner en esta pantalla, donde en la imagen central vemos la fuerza del sepulcro y del retablo y donde, manipulando la imagen, van a ver que he manipulado varias imágenes para intentar hacer algunas recreaciones. A través de esa manipulación de la imagen, ven que la imagen no está definida, está tenue. ¿Por qué? Porque la fuerza de estas obras ha aminorado el resto del espacio de la Cartuja. Y para entender el espacio de la Cartuja hay que entenderlo en sentido global, en sentido íntegro. Y eso es lo que voy a intentar explicar a continuación. Hay dos ideas nucleares, dos ejes nodulares de la Cartuja de Miraflores, dos ejes que se van entrelazando, y uno es la memoria pietista y otro es la memoria regia. Piedad y realeza, honra y memoria funcionan como dos ejes pendulares de la propia Cartuja. Pero para entenderlo los he intentado diseccionar, aunque con ese concepto que al final forman parte de una unidad indivisible. Memoria pietista. Una memoria pietista que a grosso modo a todos nos lleva a la misma dirección, al altar mayor, al gran retablo, donde encontramos todo un desarrollo, todo un ciclo icónico. Pero el retablo no es el fin, no es la única pieza, es el fin de toda una vía procesional, un ductus, un camino perfectamente orquestado. ¿Dónde empieza ese camino? En la entrada, antes de entrar, de hecho, en la Cartuja. En todos esos espacios que rodean a la Cartuja, si volvemos a fuentes de la época, nos hablan de peregrinaciones, de escenografías, de procesiones fúnebres que desde la ciudad de Burgos, porque la Cartuja está vinculada a la ciudad de Burgos, llegan a la Cartuja. Y según estamos viendo y según han trabajado importantes investigadores, las primeras ceremonias se realizaban no tanto en el interior de los edificios como en los espacios externos donde ya se iba adquiriendo o se iba situando el clima devocional. Accedido o llegado a la Cartuja, el clímax o la imagen pietista empieza por la puerta de acceso. Una puerta de acceso donde vamos a encontrar una de las imágenes devocionales más extendidas y más repetidas en la Cartuja, la imagen mariana, pero no la imagen mariana de la Virgen como madre, que también, sino la imagen de la piedad. Esa imagen doliente, porque precisamente a través de las imágenes religiosas se busca un acercamiento al hecho religioso a través de la empatía, a través del dolor, a través de la emoción, y pocas imágenes en ese sentido tan fuertes como la piedad que aparece en el tímpano central. Una imagen maravillosa que ha perdido parte de su policromía. Muchas imágenes medievales estaban policromadas y que ha perdido también la decoración del muro del fondo del tímpano. No sabemos exactamente qué es lo que le decoraba, cómo se completaba, pero tenía que tener algo, un tema afín. De momento lo que tenemos es la imagen pietista de esta imagen de la piedad. Y si nos vamos acercando a esta imagen, fíjense, y quería, pues sobre todo que se detengan en algunos elementos que se van a repetir a lo largo de la Cartuja. En la herida del costado, donde la sangre prácticamente ha perdido su carácter licuoso y se ha adquirido un carácter sólido, con lo cual está incentivando el dolor de la herida y, por lo tanto, la empatía provocada de acuerdo por ese dolor. Algo que aparece también reflejado, fíjense, en el rostro. No solo es un rostro moribundo, sino que la sangre flanquea y rodea toda su frente, pero nos ocurre lo mismo. No es una sangre líquida, es una sangre sólida y, por lo tanto, más acrecentada y más exacerbado, la emoción de la imagen.
Una emoción que se traslada también al rostro pietista, al rostro doliente de la imagen, de la Virgen, con las mismas características que les he explicado. Imagínense si a pesar de las pérdidas, a pesar de la monocromía, nos falta el color que acrecentaría este sentimiento y aún así, a pesar de esas pérdidas, encontramos una factura y unas piezas de tal factura, de tal calidad estética, estamos hablando de obras de primer nivel. De una piedad que es también cósmica, porque precisamente en la parte superior, de acuerdo de la cruz, de esa cruz sin crucificado, de esa cruz anicónica, tenemos dos representaciones astrales, las representaciones personificadas del Sol y la Luna, y eso nos interesa mucho porque, bueno, no son aspectos que no podemos detenernos ahora en ello, pero el valor de la astrología, de los estudios astrológicos y de la orientación, no solo de la Iglesia, sino de determinadas piezas de la Cartuja, parece que tuvieron un valor sensiblemente notable. El acceso o el ductus pietista empieza, no solo se detiene en esa puerta de acceso, coincide y se prolonga a lo largo de toda la nave. Una nave sencilla en cuanto a su ejecución, es una única nave, pero unificada a nivel de altura, y precisamente en esa unificación y en esa altura tenemos todo un ciclo de vidrieras, también realizado en Flandes, de tema pasionista, como si fuera una especie de vía crucis penitencial. Y en ese sentido, ese vía crucis penitencial y, por lo tanto, ese clímax del que los hablaba, concluiría en la Capilla Mayor. Pero la Capilla Mayor sería el resultado de todo este camino, no el único motivo o el único interés de este camino. Un retablo mayor presidido, luego cerraré la conferencia con algunos detalles más sobre el mismo, pero un retablo mayor presidido por una imagen, por un crucificado que esta vez en color, en policromía, pero participaría con esos toques empáticos, emotivos, dolientes, exacerbados que hemos visto representados en el tímpano de la entrada. Y les he puesto algunos detalles de ese crucificado, como esos pies clavados, sucios, de acuerdo, cómo coincide y cómo corresponde a la temática de esa imagen también doliente, fallecida, muerta, atenazada del dolor, y de esa imagen también, fíjense, de ese costado del que no solo brota un hilo de sangre, sino que brota una cascada de sangre que parece que es prácticamente como una cascada sólida, ¿de acuerdo?, que exacerba ese elemento. Y además una imagen interesante porque esa crucifixión o ese crucificado coincidiría y se completaría con una imagen que hoy no está in situ en el retablo mayor, porque el retablo mayor se ha conservado a grosso modo, pero muchos de los retablos, y eso aquí en el mismo museo tienen interesantísimos retablos, el Museo de Escultura de la ciudad de Burgos, ven como con el tiempo muchos retablos, sobre todo, ¿qué es lo que modifican? El sagrario. Los sagrarios antiguos resultan pequeños, se eliminan y se colocan unos sagrarios mayores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas piezas están intervenidas. ¿Nos interesa ese detalle en Burgos? Mucho, porque en el sagrario originario de la Cartuja de Miraflores lo que tendríamos es esta imagen, un eceomo, con lo cual toda la imagen pietista que aparece en la parte superior se concretaría en la imagen íntima, devocional, auténticamente que genera una relación directa con ese eceomo que participa exactamente de las mismas características. Y junto con esa memoria pietista, de modo paralelo, pero profundamente entrelazado, se mezcla la memoria del linaje. No olvidemos que la Cartuja fue apoyada por los reyes, fue iniciada por Juan II como Panteón Real, y que su hija Isabel I de Castilla aumentó, incentivó y puso especial énfasis en la conclusión de esta obra. Y una memoria regia que tiene el mismo camino.
un camino parecido o paralelo, de acuerdo al que hemos trazado con la línea pietista. De hecho, vamos a hacer el camino a la inversa, vamos a hacer el mismo recorrido accediendo desde la entrada. Y si accedemos desde la entrada, vemos como antes me he centrado en la figura de la piedad, una piedad que claramente está en el eje bisectriz de la obra y además, sobre todo, apoyada por elementos arquitectónicos como esos arcos conopiales, flechas, macollas, a las que están tan acostumbrados y que se repiten tanto en obras que aparecen en la provincia y en la ciudad de Burgos, pero junto con esos elementos pietistas hay otros elementos profundamente significativos, heráldica real. Luego, por lo tanto, ya tenemos la impronta regia no a través de su figura, sino a través de sus símbolos, a través del símbolo real, el escudo real, el cuartelado de castillos y leones, a través del timbre. En el siglo XV se establece que los escudos regios lleven una corona, que a su vez es un símbolo de la realeza, luego, por lo tanto, la corona vuelve a incentivar este carácter regio. Tenemos la presencia de leones tenantes o leones sujetadores de escudos. El león tradicionalmente es un símbolo asociado a la realeza y tenemos otro símbolo más, este detalle que tienen ahí, ese triángulo, de acuerdo, un poco ovalado, que va a ser una constante a lo largo de toda la Cartuja. Y luego me referiré a él porque esa presencia regia, no a través de su figura, sino a través de sus símbolos, también genera un camino procesional en toda la Cartuja. ¿Dónde? Pues sobre todo en las claves de las bóvedas, llenas de escudos reales, y también en las ménsulas que sostentan las nervaciones de las bóvedas. Y si nos acercamos a las mismas, fíjense que reconocemos perfectamente cómo en esas ménsulas tenemos los mismos elementos de los que hemos hablado, el escudo regio, el timbrado, la corona y, desde luego, estas piezas, de acuerdo, que son los ristres. El ristre es una pieza empleada en las armaduras para sujetar las lanzas y los reyes tuvieron distintos emblemas. Todos seguro que conocen, bueno, pues por ejemplo, las flechas como símbolo de Isabel, el yugo como símbolo de Fernando, es decir, todos los reyes acaban cogiendo y adquiriendo un objeto que convierten como en un lema o insignia propia. El lema o la insignia o una de las insignias de Juan II de Castilla va a ser el ristre. La Cartuja está cuajada absolutamente de ristres, que es lo modo que decir de símbolos o imágenes regias a través de distintos elementos. Y ese camino, ¿dónde concluye? Concluye en la capilla, concluye en el sepulcro real, pero el sepulcro real es la conclusión de todo este camino. De un camino que además es una de las partes que ha sufrido más cambios en la Cartuja, porque me he referido a la Cartuja como una nave única a nivel de techo, a nivel de bóvedas, pero como ustedes saben, a nivel de suelo, la Cartuja está compartimentada. Y está compartimentada a través de pequeñas barreras, de barreras divisorias que sirven, ¿de acuerdo?, para el uso de la Cartuja, para la distribución de los distintos miembros de la Cartuja. Y ese elemento me interesa enfatizarlo mucho porque, fíjense, aquí tienen una imagen global de la Cartuja y, como ven, una de esas barreras puede ser sencillamente una reja que acota el espacio pero no me impide ver lo que hay detrás. Pero, sobre todo, me quiero detener en esta barrera, una barrera por la que seguro que han pasado muchas veces. Han deambulado, han transitado. Yo al principio he de reconocer que mis primeras visitas en la Cartuja era tal la emoción que sentía por ir a ver el sepulcro y el retablo que pasaba por de lejos de esta barrera, y ahora, sin embargo, me encanta. O sea, me he pasado horas contemplando, ¿de acuerdo?, esta barrera. Una barrera, ¿por qué les llamo la atención? Porque, fíjense, esta barrera está separando, es una barrera divisoria entre el coro de legos y el coro de padres. Es una barrera que, bueno, aquí la tienen con un altar, pero seguramente que esta es la imagen a la que están más acostumbrados de ver.
¿qué es lo que ocurre? Que esta barrera es una de las piezas que ha sufrido más cambios y más transformaciones en la Cartuja. Y es fundamental recomponer su primitiva fisonomía para entender cómo era la Cartuja. A continuación, en unas imágenes les voy a proyectar unas recreaciones que hemos hecho distintos miembros del grupo, Mati y yo, pero que perdonen un poco lo prosaico y lo pedestre de las recreaciones, ¿de acuerdo? Porque nuestro objetivo es encargar a un especialista que haga unas reconstrucciones virtuales con plena contundencia. Pero creo que nos ayudará a entendernos. ¿Por qué? Porque si me fijo en esta imagen, todo esto, ¿ven? Esta es la imagen que hoy contemplamos. Bien, vamos a jugar un poco con esas imágenes. Y todo esto que tienen aquí no es de la época de Juan II o de Isabel I de Castilla. Estas obras, como demostró René Payó, catedrático de la Universidad de Burgos, como seguro que muchos de ustedes conocerán, fueron modificadas en el siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Luego, primero, es fundamental intentar ver si esto se crea en el siglo XVII y XVIII, qué es lo que había antes, para intentar recrear, ¿de acuerdo?, cómo era su fase previa. En primer lugar, por ejemplo, en ese momento es cuando se coloca esta imagen inmaculista como coronamiento de esta barrera. Una imagen inmaculista, aquí tienen un detalle de la misma, y quiero que aprecien algo que es muy interesante, es el enorme tamaño de esta imagen. El enorme tamaño de esta imagen mariana con de los ángeles que la acompañan, y no solo el enorme tamaño, la impresionante calidad de la misma. No me voy a detener yo, ¿de acuerdo? No voy a analizar la estética de la misma, pero sí quiero que vean cómo realmente aplasta y se superpone a toda la zona de la Capilla Mayor. ¿Qué es lo que les estoy intentando decir? Que realmente esta imagen mariana distorsiona la imagen primitiva que existiría en la Cartuja. Luego, por lo tanto, para evocar esa imagen primitiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a quitarla, y si la quito, a ver cuál es el efecto de acuerdo que tengo. Aquí tienen un detalle de esa imagen, fíjese el tamaño y cómo se muta, se mezcla con esa arquitectura del siglo XV. Aquí tenemos la imagen actual y aquí empiezo a jugar. Cierro esa imagen, ¿de acuerdo? Quito esa imagen y probablemente lo que existiría, y esto es por comparación con otras imágenes de la época, es sencillamente una viga que uniría, pero fíjense que la visión es distinta. De hecho, con esta imagen yo no solo tengo una mejor percepción del sepulcro, sino que tengo una muchísima mejor percepción del crucificado, que en esta imagen queda prácticamente tapado, con lo cual se rompe un poco ese camino que antes les estaba indicando. Eso en cuanto a la imagen central, pero las imágenes laterales, los retablos, también son unos retablos posteriores. Algunos, bueno, con mejor fortuna, y otros, la verdad, pues con una menor calidad. ¿Tengo alguna información de qué es lo que había? Sí, tengo información a través de textos antiguos, pero entre otros a través del libro Becerro de la Cartuja, que me dice qué es lo que había ahí. Y sabemos que en esos dos retablos lo que había eran retablos flamencos, retablos propios de la estética del momento, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues empezamos a ir uniendo todos esos elementos. En concreto, ¿de acuerdo? Este es uno de los retablos, ¿de acuerdo? El retablo del Evangelio, una imagen totalmente moderna y además de no muy buena calidad, pero lo que sabemos es que originariamente estaba este retablo. Un retablo hoy plenamente atomizado, un retablo que además corresponde a uno de los grandes pintores de la reina, a Juan de Flandes, pintor de corte. Un retablo que está conservado en distintos museos extranjeros, a excepción de la tabla mayor, absolutamente maravillosa, que forma parte de una colección privada, de la colección Abelló. Pero me interesa destacar dos elementos de ese retablo. Uno, la temática, está dedicada a San Juan. Está dedicada a San Juan como homenaje a Juan II de Castilla,
Pero no solo eso, sino, y esto forma parte de una investigación que no hemos hecho nosotros, sino que han hecho otros investigadores, quiero que se detengan en esta imagen lateral, la imagen del nacimiento de San Juan. Una imagen del nacimiento que, fíjense, está perfectamente contextualizada. ¿A qué me refiero que está contextualizada? Que es como si ocurriera en una habitación noble refinada de la época. De hecho, en la habitación aparecen unos objetos muy metódicos, ¿de acuerdo? Como este reloj, que era una de las cosas más exquisitas en los inventarios de la época. Sabemos que Juan II tuvo unos buenos relojes, y desde luego sabemos que a Burgos vinieron relojeros extranjeros, bueno, pues para crear relojes y elementos que hoy todavía son visibles. Pero no solo eso, sino por un elemento que luego mi compañera les llamará la atención. En la época eran muy habituales los llamados criptorretratos, es decir, representarse a través de en una escenografía religiosa. Lo dejaré ahí, pero solo quiero que vean cómo esta figura, esta sirviente, se parece claramente al retrato de Isabel I de Castilla, que sabemos que estuvo también en la Cartuja de Miraflores. Con lo cual, no solo tenemos un retablo dedicado a San Juan, en homenaje a Juan II, sino que algunos autores han interpretado que esta obra también está evocando el nacimiento del heredero, del frustrado príncipe Juan, del único hijo varón de Isabel I de Castilla. Y la cita tiene importancia porque estamos que no solo se evoca a un rey, sino a un linaje. Con lo cual, esto nos empezaría quedando así. Si yo quito esa Sagrada Familia de la que antes les he puesto, empezaría colocando ya de entrada un cuadro o un retablo dedicado a un ciclo de San Juan realizado por el pintor de la Reina, donde probablemente puedo encontrar imágenes de la Reina. ¿Y qué es lo que encuentro? ¿Qué es lo que había en este otro lado? También el libro Becerro nos lo dice, y el libro Becerro nos dice que se trae una obra de Flandes. Lo flamenco formaba parte de la moda del momento, pero lo interesante es que la temática es una temática también regia, una adoración de los magos. Una adoración de los magos que muchas veces se usa como símil, ¿de acuerdo?, de elementos de la realeza. ¿Sabemos cuál es? Sí, era esta. También está desatomizada, no se conserva in situ, se ha perdido, pero en el centro, fíjense que tenemos, ¿de acuerdo?, esa obra flamenca que está en la estela de los grandes maestros flamencos del momento. Con lo cual, nos cambia totalmente la percepción de ese muro, ¿de acuerdo?, porque ahí tendríamos que colocar, ¿de acuerdo?, esa adoración de los magos. Con lo cual, fíjense que en este sentido, este muro, por la que no sé ustedes, pero yo muchas veces he pasado pues prácticamente de paso, sin prestarle ninguna atención, me encuentro que me iba marcando caminos y me iba marcando el espacio de lo que iba a encontrar. Pero, curiosamente, la pieza que hoy se conserva en la Cartuja de Miraflores tiene una particularidad, porque nos dice el libro Becerro, bueno, se pintó una adoración de los magos parecida a la que originariamente había. Y, de hecho, efectivamente, en las calles laterales la temática es heterogénea, no sabemos de dónde procede, no sabemos de dónde, cómo se acaban de gestar, pero fíjense cómo esta es la pieza hoy conservada en la Cartuja y esta es la originaria. Como pueden ver, esta obra, aunque se realiza en el siglo XVII, está intentando calcar esta obra original. Les pongo un detalle, fíjense el fondo del paisaje con el caballo tranquilamente paseando que aparece en la parte central, pero ¿copia mimética? No, copia con cambios. Y de hecho con un cambio muy significativo, porque la obra original, la obra que hoy está conservada va dando rostro a los personajes. Y sobre todo nos interesa este rostro, el rostro de uno de los reyes. Un rostro que seguro que a alguno de ustedes ya les empieza a ser habitual, porque fíjense, el rostro es el rostro de Felipe IV. Sabemos que Felipe IV
estuvo en el monasterio, perdón, en la Cartuja de Miraflores y se copia una secuencia real, sí, pero a través de la evocación de su silueta, ¿de acuerdo? Ahí aparece lo que estamos incidiendo en esta perpetuación de la imagen regia y perpetuación del linaje regio, lo cual es sumamente interesante. Accedido y pasado esto de modo burdo, como les decía antes, sería un poco la recreación que tendría o que pensamos que tendría, en ello estamos trabajando el anverso de este muro divisorio. Y llegamos entonces, accedido esa capilla, ese muro, llegamos al sepulcro propiamente dicho. Un sepulcro original en su forma, original en su formato. Es cierto que en la época se trabajaba sobre diseños muy impactantes, pero el sepulcro de Miraflores, y de ahí la importancia de esas connotaciones astrológicas que les estaba diciendo, tiene unas ciertas particularidades. ¿Se conserva mayoritariamente? Sí. Se conserva mayoritariamente, hay algunas piezas que no, algunas piezas han perdido, otras están en museos y sabemos que hay en distintos momentos, como la desamortización o como la invasión francesa, fue levantado, los yacentes se mueven de su sitio, con lo cual lo que sí que pensamos es que esta superficie donde apoyan los reyes no es la originaria. ¿Qué es cómo era? En eso estamos trabajando y todavía no tenemos una idea clara. Pero sí me interesa señalar dos elementos que probablemente muchos de ustedes conozcan. Es la temática planteada en este sepulcro. No es una temática narrativa, no encuentro un relato, una historia, una narración, sino es una temática de carácter conceptual. Una temática de carácter conceptual que lo que hace es incidir en un concepto clave de la época, que era el concepto sacralizador de la monarquía. De hecho, fíjense que el sepulcro tiene este formato estrellado, incidiendo en ese carácter astral, e incluso hemos establecido asociaciones con cartas astrales de la época que incidirían en ese carácter astrológico, en ese carácter sacralizador del que los hablaba. Una pantalla o una tapa definida por los yacentes de los reyes que está en los 4 puntos, que además coinciden con los 4 puntos cardinales, con la representación de los 4 evangelistas. En el tiempo y en una cristianización de la astrología, cada uno de los puntos cardinales se relacionó con cada uno de los 4 evangelistas. Unos 4 evangelistas, aquí tienen los rostros de todos ellos, que constituyen unas de las piezas más maravillosas, más sorprendentes y de mejor calidad de toda la Cartuja, donde no solo domina la expresión, sino la individualización ciertamente notable de cada una de las piezas. Si en las 4 esquinas o los 4 puntos cardinales están los 4 evangelistas, en las esquinas menores tendríamos figuras de menor escala dedicadas a figuras apostólicas, de tal modo que hay algunas conservadas in situ, otras han desaparecido, pero tanto a través de los evangelistas como a través de estas pequeñas imágenes de santos y de apóstoles tendríamos como un círculo de figuras religiosas que envolvería, rodearía las imágenes regias. Un rey que va vestido de aparato. Si pudiéramos tener distintos detalles y ver distintos detalles de su vestimenta, encontraríamos castillos, pero muchos ristres. Está lleno de ristres, de ese elemento que les decía que es el símbolo real. Lleva collar de aparato y lleva cetro. Cetro como símbolo de gobierno. Recuerden que cuando da un golpe encima de la mesa y dice no quiero ser enterrado en Toledo, quiero cambiar de sitio, quiero crear un espacio nuevo, está reivindicando su gobernabilidad, está gobernando su fuerza como gobernante. Luego es muy importante que la figura de Juan II esté ataviado con insignias que acrediten su buen gobierno. Buen gobierno del rey, imagen piadosa de la reina. La reina lee un libro pequeño, o dicho de otro modo, un libro de horas, un libro que
practicaría y fomentaría esa devoción individual tan característica y tan emblemática en la época. Y ambos se superponen, ven, sobre una base con restos de cemento, lógicamente esto no corresponde a la época, y con unos azulejos, ¿de acuerdo?, que no sabemos exactamente cómo se colocan, cuál es el origen, pero que clarísimamente no formaban parte de la época. Conocemos otros sepulcros contemporáneos donde los yacentes aparecen en alfombras trabajadas, quizá pintadas. Pensamos que tendría que haber evocaciones de carácter astral, pero en ello estamos trabajando. Imágenes, de acuerdo, de los yacentes que se superponen a una base de notable altura. De hecho, les pongo esta imagen para comparar las escalas. A nivel de suelo, en los distintos paseos o visitas que hayan hecho en la Cartuja, no pueden contemplar la imagen de los yacentes. La imagen que vemos es la imagen de las paredes laterales, y eso está vinculado a la distinta percepción que tenía el sepulcro. O dicho de otro modo, de un modo bastante generalizado, las imágenes dominantes visibles eran las representadas en estas paredes. ¿Y qué es lo que aparecía en esas paredes? Fíjense que en esta imagen, ¿de acuerdo?, un poco también quiero incidir en esa dirección. Heráldica, nuevamente heráldica, heráldica de distintas escalas con la misma praxis que veíamos en la puerta. Cartujos, es en el único lugar, salvo las pinturas del maestro Miraflores, donde aparecen cartujos, ¿de acuerdo? En el retablo mayor, curiosamente, no hay cartujos. Cartujos lectores, cartujos en oración. Imágenes regias, pero no de reyes contemporáneos, sino de reyes veterotestamentarios, del Antiguo Testamento, porque en ese concepto sacralizador de la monarquía, los monarcas consideraban sus precedentes en este Antiguo Testamento. Aquí tienen una imagen del rey David, y junto con estas imágenes veterotestamentarias tenemos imágenes femeninas, que no son imágenes propiamente dichas, son personificaciones, representaciones de conceptos, y en este carácter lo que tenemos es la personificación de las virtudes. Les pongo dos ejemplos, la personificación de la esperanza, y les pongo el detalle de lo que tiene encima, una carraca, un barco de la época, ¿de acuerdo? Fíjense dónde tenemos que ubicar este espacio, es decir, esta escultura está dentro de los muros laterales, y dentro de esos muros está la figura, y dentro de la figura está realmente esta pieza, con lo cual casi las vemos mejor a gran escala en la pantalla que no in situ, o la personificación de la justicia. Todas parece la representación de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, y todo eso está evocando nuevamente el concepto sacralizador y el concepto de buen gobernante de la monarquía. Elementos característicos, ¿de acuerdo?, y que definen esa memoria pietista y esa memoria regia de la que les hablaba antes, y como ambas memorias se mezclan, también en este sepulcro encontramos imágenes marianas, la Virgen lactante, pero también una nueva imagen de la piedad, ¿se acuerdan?, parecida a la que veíamos en la puerta de entrada, que definía uno de los ejes nodulares de la capilla, de la Cartuja, perdón. Un sepulcro que actúa o que está justo delante del gran retablo mayor. Un retablo mayor que nos abruma en forma, nos abruma en color, nos abruma también en iluminación, porque la iluminación fantástica que hoy tiene el retablo mayor ilumina, pero también deslumbra. E impide algo que era fundamental en la época. En la época se iluminaba conforme al sol y también con el carácter tremuleante de los cirios, de las velas. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque lo que les intento proyectar en esta imagen, y es algo que le hemos dedicado mucho tiempo, no es un retablo plano. Está colocado en distintos niveles, y eso es muy importante porque según entra la luz, la iluminación va iluminando unas piezas sobre otras, con lo cual, en definitiva, ¿a qué nos ayuda? A leer el retablo, porque el retablo se lee, y se lee muy bien, y dentro de este orden, dentro de este mare magnum, lo que tenemos es pura geometría,
pura geometría y orden. De hecho, todo está estructurado en base a círculos y a rectángulos. El rectángulo superior tiene un carácter religioso plenamente dicho. El rectángulo inferior introduce el elemento regio, el elemento de linaje. Por lo tanto, uniría esos dos elementos de los que les he hablado. Y quiero dedicar estos últimos minutos solo a centrarme un poco en esta imagen, en la lectura icónica de este retablo, donde, como ven, dentro del rectángulo encontraríamos un círculo que a su vez coincide con el círculo del sepulcro mayor, ¿de acuerdo? Es decir, es pura medición, pura geometría, y esto no solo está hecho por unos comitentes entendidos que sabían lo que querían, sino por unos artífices que sabían muy bien lo que hacían y que trabajaban con un importante taller. ¿Y qué es lo que define ese círculo? Pues ese círculo está a su vez rodeado por otros 4 círculos y a su vez dentro tiene otros 4 círculos que nos ayudan a ir marcando y entendiendo el programa icónico de esta pieza. El círculo mayor, aquí se lo he dejado en color, un círculo mayor, de acuerdo que vinculado al carácter religioso donde estamos, claro, tenía que ser un círculo angélico. Figuras de ángeles, ángeles con distintas expresiones en sus manos, con las manos cruzadas o con las manos en señal de la oración, rodean y codifican el tema central que aparece en el sepulcro. En la parte central, como eje del mismo, tenemos una imagen trinitaria que tiene ciertas particularidades y no sabemos exactamente a qué obedecen todavía algunas de esas particularidades. En esa imagen trinitaria tenemos la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las 3 personas que definen uno de los dogmas de la Iglesia católica. Y encima del crucifijo, el pelícano, un elemento, una pieza de bestiario que también tiene un carácter simbólico. El pelícano es un símbolo de resurrección. Luego, por tanto, está unido, no solo es una idea de la imagen religiosa, de la triple figuración de la divinidad, no solo habla de muerte, sino habla también de resurrección. ¿Por qué les decía que tienen algunas particularidades? Porque esta es la imagen que tenemos de la representación de Dios Padre como un anciano, algo que entra dentro de los cánones de la época, pero les quiero llamar la atención sobre el sombrero que lleva, que es un sombrero particular, es una tiara, pero es una tiara de triple corona, es una tiara, la tiara papal, la tiara que identifica al Papa, con lo cual se está estableciendo una relación muy interesante entre una figura religiosa y una figura que identifica a la Iglesia como institución, la Iglesia como poder. Hay más casos de la imagen del Padre con tiara papal. Menos casos hay de estos, no digo que sea un único, pero hay menos casos donde la representación del Espíritu Santo tiene forma humana, porque seguro que muchos estarán pensando en la representación más habitual, la representación zoomorfa, la representación en forma de la paloma del Espíritu Santo. Y eso es una particularidad, de acuerdo, de esta imagen. El Padre, el Espíritu Santo y en el centro la imagen del crucificado a la que antes hacía referencia con la imagen del pelícano, de acuerdo, como símbolo de la resurrección en la parte central. Y en esos cuadros, de acuerdo, en los brazos, los espacios generados por la cruz, tenemos 4 escenas y una de ellas es esta que, curiosamente, o no por curiosidad, está llena de escenas pasionistas. Y dentro de escenas pasionistas volvemos a encontrar el mismo tema que aparecía no solo en el sepulcro, sino en la puerta central, la imagen, de acuerdo, la imagen de la piedad. Luego, por lo tanto, dentro de un círculo tenemos un complejo y completo ciclo de carácter pasionista. En el externo o en las partes extremas, de acuerdo, de ese círculo, pero a su vez también metidos en círculo la representación de los 4 evangelistas. Tampoco es nueva, ya los hemos visto en el sepulcro real.
Y me interesa este elemento porque eso es un elemento definidor de esta época, la reiteración de determinadas escenas, la reiteración de determinados temas, pero la reiteración tiene un carácter no de repetición simple, sino carácter persuasivo. Yo cuando quiero incidir en un elemento, incido, repito, y eso tiene el componente de la persuasión retórica, un elemento muy interesante. Si en el sepulcro las imágenes de los evangelistas eran unas de las piezas singulares del sepulcro, estas piezas, las 4 correspondientes a los evangelistas, constituyen también algunas de las esencias del retablo de Miraflores, porque cada uno de estos evangelistas está escribiendo, pero representa una de las fases de la creación literaria, con una dosis de artificio absolutamente extraordinario. Les pongo 2 ejemplos, pero sobre todo quería detenerme en esta imagen del evangelista, que como todos ven está contemplando un libro. Claro, lo que demostró la restauración es que realmente el libro tiene pegado un pergamino, pero es que el pergamino tiene escrito un texto. Claro, algo realmente artificioso y sorprendente, sobre todo cuando contemplamos dónde está situado. Es decir, no podemos ver, no podemos leer lo que aquí está escrito, pero sin embargo está representado. Y ese punto de no llegar a leer, pero saber que existe, es muy interesante para tenerlo en cuenta en la lectura global de la obra. Imágenes, de acuerdo, donde, fíjense, como ya hemos cerrado y vamos terminando el círculo central, las imágenes de los evangelistas, y en las esquinas o en las enjutas o en los triángulos laterales tenemos las imágenes de los 4 padres de la Iglesia, los soportes, de acuerdo, del poder eclesiástico, apoyados sobre un fondo azul, maravillosamente azul, estrellado, con lo cual nuevamente volvemos a tener ese componente astral, astrológico, científico, del que les hablaba antes. Y llegamos a la parte más modificada. Recuerdan, el retablo se conserva en gran sentido y en gran medida conforme al planteamiento de finales del siglo XV, pero aquí vemos claramente cómo esta pieza corresponde a este sagrario, a un sagrario dieciochesco, que claramente, fíjense, aquí tengo la imagen, fíjense cómo su lenguaje estético no coincide, de acuerdo, con el lenguaje del retablo de Siloé. Recuerden que en su lugar, originariamente, donde hoy está ese sagrario, lo que tendríamos es la maravillosa tablita, y digo tablita debido a su pequeño tamaño, del Ecce Homo de Juan de Flandes, que me trasladaría y coincidiría plenamente con ese carácter empático, de emoción del que antes los hablaba. Pero lo interesante, o otro elemento interesante, es que la colocación de este sagrario lo que hizo fue elevar, una de las piezas más singulares del retablo de Miraflores. Esta pieza que tienen aquí señalada, que corresponde a esta pieza, que hoy está encajada, pero que en origen estaría más visible. Y estaría más visible porque esto que tienen aquí es un torno giratorio que va cambiando según el periodo litúrgico, con lo cual aquí vemos la escena de la Natividad, pero en este torno tengo todas estas imágenes. Unas imágenes adecuadas al rito litúrgico y que sí sabemos que era propio de la época, porque tenemos un texto de un viajero, de Enrique Cut, de principios del XVI, donde le llama la atención de esa cosa tan linda que está en el retablo y que se mueve con él, ¿no? Y que es particular, pero que también nos sitúa en una imagen cambiante, que los retablos y las piezas se podían observar de muy distintas modos. Y termino con la parte inferior, esa parte inferior que vemos que en parte está cambiada, y de esa parte inferior nos interesan sobre todo 2 elementos. Uno, la presencia de figuras hagiográficas que en este caso lo que introducen son líneas verticales que rompen el espacio
Figuras hagiográficas de gran tamaño, ¿ven? Cada una identificada por sus correspondientes atributos, de gran calidad, algunas identificadas como esta imagen de la Magdalena, muy acorde con la devoción cartuja, pero lo interesante es que en esa parte inferior encontramos la introducción de la memoria regia. De hecho, en esa parte inferior tenemos la imagen del rey o de los reyes, en este caso no como yacentes, no tumbados, sino orantes, en oración, la imagen de la reina y la imagen del rey. Luego, por tanto, fíjense que el retablo juntaría y adosaría estas dos hilas nodulares de la Cartuja de Miraflores, que es esa memoria pietista y esa memoria regia, aquí con un nuevo detalle. Pero con un elemento interesante, como les decía, bueno, llama la atención, y eso lo dejo en un interrogante, que lo que corona el retablo de Miraflores no son cartujos, que es lo que a priori podíamos pensar, sino lo que corona el retablo de Miraflores son dominicos, miembros dominicos. Y la explicación sobre la que estamos trabajando es que porque pensamos que precisamente entre esos autores intelectuales que están detrás del retablo, que acompañan a la reina, están dominicos intelectuales, potentes, fuertes, como mecenas artísticos, que pueden estar detrás de esta praxis. Luego, por lo tanto, seguimos interrogándonos sobre algunas preguntas que definen la Cartuja de Miraflores. También seguimos interrogándonos sobre la escala y sobre la ubicación de alguna de las piezas que conformaron el tesoro de Miraflores. Antes les hablaba del gran tamaño del sepulcro de Miraflores, y de hecho ese gran tamaño determina algo que seguro que muchos de ustedes conocen muy bien. Son las escaleras donde se apoya el altar mayor. De hecho, en muchas ocasiones, seguro que ustedes han hecho lo que yo he hecho muchas veces, subirme a las gradas para poder acceder, de acuerdo a tener una visión del sepulcro. Y eso nos interesa porque estamos viendo que hay dos percepciones de esta capilla. Una, y aquí vuelvo a usar, de acuerdo un poco, esta recreación, cuando el oficiante, como era común en la época, estaba delante del altar, de espalda a la feligresía, y lo que contemplaba era el retablo donde estaban los reyes como orantes, ¿de acuerdo? Pero otra, y parece que hay ritos y liturgias que así lo explican, el oficiante podía estar de espaldas al retablo mayor, y si estaba de espaldas podía ver, ¿de acuerdo?, esa tapa fúnebre con los reyes ya no orantes, sino tumbados, con una colocación y con una fisonomía, y por otra parte con una lectura mayor. Y eso nos sitúa que si yo me coloco no mirando hacia el altar, sino de espaldas al altar, veo el sepulcro y miro el muro. ¿Se acuerdan? Ese muro divisorio sobre el que hemos trabajado, pero yo solo he trabajado sobre el verso de ese muro. Pero ese muro tiene un reverso que no sabemos si estaba ocupado por sillas, si estaba ocupado por pinturas, pero tenemos muchas piezas todavía que colocar en la Cartuja de Miraflores, como la Anunciación de Berruguete, una de las joyas de la Cartuja, como las tablas del Maestro de Miraflores. Tenemos todavía muchas lecturas y nos seguimos haciendo interrogantes y preguntas sobre este espacio privilegiado, pero para seguir haciéndose preguntas, pues ya le paso el relevo a mi compañera, la profesora Matilde Miquel. Muchas gracias.